Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan Pedro, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ustedes callan, ¿quién va a hablar? Las piedras. ¿Dónde está la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Hoy es Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Vino el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se acuerdan algo de la semana pasada? Cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que hace es ordenar. ¿Amén? Es traer luz, es llevarnos, ¿verdad?, a la verdad, a Cristo, es poner su vida sobre nosotros. La palabra espíritu es pneuma. Y pneuma se puede traducir como viento, como espíritu o como respirar. Así que el Espíritu Santo es el pneuma de Dios. Es el respirar de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una energía, no es algo cósmico. Es la tercera persona de la Trinidad. Está relacionado, ¿verdad?, de una forma íntima con la salvación del ser humano. Porque para la nueva vida espiritual, hermanos, Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos nosotros tenemos un enemigo. Es un ladrón. Los ladrones siempre vienen, ¿verdad?, cuando menos te lo esperas, en el momento de mayor debilidad o en el momento, ¿verdad?, ellos siempre van a buscar el rincón donde está la debilidad del sistema de esa casa, ¿no?, de vigilancia de esa casa. Si aquí pusiésemos cámaras, existen lo que se llaman, ¿no?, esos puntos negros, ¿no?, oscuros, donde si tú estás colocado, aunque haya muchas cámaras, no te ven. El ladrón es así. El ladrón va a ver de nosotros, de nuestras vidas, los lugares donde no están vigilados, ¿verdad?, las áreas de nuestra vida que están menos vigiladas, y ahí es por donde va a entrar. El ladrón nunca entra por la puerta principal. El ladrón nunca entra, ¿verdad?, por el lugar ahí solamente en las películas, ¿no? Cuando, bueno, alguno es más listo que otros y pueden hacer algo así, pero la mayoría de las veces los ladrones vienen cuando todo está en silencio, cuando todo está en descanso, y buscando siempre los lugares de mayor debilidad de esos sitios que van a ir a robar. ¿Cuáles son las debilidades de tu vida? ¿Cuáles son las debilidades de mi vida? ¿Cuáles son esas áreas en mi vida que yo todavía no he sido capaz de ponerle esa vida abundante de la cual Dios nos está hablando? Esa protección de la cual la palabra de Dios nos habla. Esa palabra vida no significa que Dios nos va a dar una vida biológica, porque ya la tenemos, sino nos está hablando de una vida espiritual. Así como un ladrón viene para hurtar, matar y destruir tu vida, así como tú tienes un enemigo de tu alma que lo único que quiere es llevarte al infierno con él, de esa misma manera yo he venido, dice la palabra de Dios, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Para que no tengan que llegar a ese destino al cual el ladrón quiere que ustedes vayan. Y es el Espíritu Santo, hermanos, quien aplica en nosotros esa vida abundante, ese nuevo Génesis. Es el Espíritu Santo el que aplica de parte de Dios esa nueva vida en cada uno de nosotros. Y lo hace a través de la regeneración. Esto es uno de los grandes, de las grandes cosas que están un poco como ocultas o como que casi no se predican, ¿verdad? Cuando se habla acerca de Pentecostés y se habla acerca del Espíritu Santo, siempre vamos a los mismos versículos de Hechos de los Apóstoles y hablamos de los dones y hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no hablamos de los grandes dones del Espíritu Santo, que es la regeneración. El Espíritu Santo no está tan interesado en que tú hables en lenguas o en que tú te muevas en los dones del Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo está interesado es que tú seas regenerado. Porque sin esa regeneración
Los dones del Espíritu Santo pueden llevarnos a grandes desastres. Y así está sucediendo en las iglesias. Personas que se mueven en grandes dones espirituales, personas que han sido dado por Dios dones espirituales que los llevan, pero sin haber sido regenerados. Y una persona sin haber sido regenerada, hermanos, es una persona peligrosa en la iglesia. Peligrosa en el matrimonio. Peligrosa en la familia. Regeneración significa la repetición de algo original. Regenerar. Restablecer. Nuestro nacimiento terrenal, hermanos, y biológico, es bajo la corrupción del pecado. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, memorizar y ser conscientes todo el resto de nuestras vidas. Fuimos concebidos en pecado. Fuimos nacidos en pecado y fuimos nacidos con una naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Entonces yo como pastor no estoy tan más interesado en que tú hables en lenguas, que sí lo estoy, como que tú seas regenerado. Porque tú puedes ir al cielo sin hablar en lenguas, pero no puedes ir al cielo sin ser regenerado. Amén. Nadie va a pisar el cielo si no ha sido previamente regenerado por el Espíritu Santo. Él os dio vida a vosotros. ¿Quién os dio vida? Dios. ¿A través de dónde? Del Espíritu Santo. Entonces es Dios el Padre que envía a Cristo para que muera por nuestros pecados, y es Cristo el que envía al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos lleva a la salvación. Él es el que nos resucita de nuestros pecados. Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí Pablo está hablando a una iglesia, ¿verdad? Yo estoy hablando a ustedes, y yo entiendo que la mayoría de ustedes anduvisteis en otro tiempo. No que andáis en este tiempo, sino que anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que nos encontramos con una disputa espiritual entre el espíritu de los hijos de desobediencia, que actúa sobre los hombres, que actúa sobre la humanidad, enfrentado al Espíritu Santo. Hay una confrontación espiritual entre el príncipe de la potestad del aire, que utiliza el espíritu que él tiene para llevar a los hijos a la desobediencia de Cristo, enfrentado con los hijos de Dios que obedecen la palabra de Dios. Es un conflicto permanente en nuestras vidas. De aquí a que nos vayamos al cielo, siempre estaremos luchando permanentemente con la desobediencia. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la obediencia, y el espíritu de Satanás nos quiere llevar a la desobediencia. Y ese es el conflicto que nosotros encontramos en nuestras vidas. Y en esos hijos de desobediencia dice, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál es la voluntad de la carne y de los pensamientos? El pecado. La carne es feliz en el pecado. Nuestros pensamientos son felices en el pecado. No nuestro ser, no nuestra alma, no nuestro espíritu, porque cuando tú ves una persona en pecado, muchos de ellos dirían, bueno, ¿qué daría yo por soltar todo esto y por ser feliz? Pero la carne y los pensamientos siempre desean y siempre van hacia la voluntad del pecado. Y fíjate lo que dice Pablo. Y éramos por naturaleza, es decir, en origen, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No somos por naturaleza hijos de Dios, sino todo lo contrario. Todos nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Y ese es nuestro estado natural, hermanos. Ese es nuestro estado natural. Que nosotros seamos creyentes, que nosotros hayamos recibido a Cristo, que nosotros seamos diferentes, es un milagro. Pero no es lo natural.
Lo natural es lo que todo el mundo hace. Lo natural es pecar. Lo natural es desobedecer. Lo natural es hacer los deseos de la carne, porque somos esa raza caída. Y solamente algo sobrenatural puede llevarnos a cambiar esa naturaleza. Así que si te enseñaron que todos somos hijos de Dios, no es verdad. Todos somos hijos de ira. ¿Bajo qué están mis familiares no creyentes? Bajo la ira de Dios. ¿Bajo qué está este mundo? Bajo la ira de Dios. No están bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia, por la gracia de Dios. Pero el que vive en pecado está bajo la ira de Dios. Y la única forma de poder salir y de poder ser cristianos es cuando el Espíritu Santo viene y nos vivifica. Y eso nos está hablando de regeneración. Bueno, ¿cómo puedo cambiar yo entonces estos pensamientos? ¿Cómo puedo yo entonces hacer que mi carne desee otras cosas? Por la regeneración del Espíritu Santo. No por el espíritu humano, no por el conocimiento, sino por una vida espiritual superior a nosotros. Ve a Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y les está dando las claves a Nicodemo de cómo ser regenerados y de cómo ser salvos por gracia del Espíritu Santo. Yo crecí en una iglesia donde era todo ímpetu hacia el mover del Espíritu Santo, los dones. Yo tendría como 15 años, 14 años cuando yo conocí a un hombre que pegaba a su mujer y le vi levantarse y profetizar. Y le dejaban profetizar. Y aquello no me cuadraba. Pero nunca se predicó de la regeneración. Hermanos, gloria a Dios por las lenguas. Yo hablo en lenguas. Yo podría decir como Pablo, seguramente hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero para mí no es el quid de la cuestión, o no es el epicentro del Espíritu Santo, el tema de los dones, sino el tema de que seamos regenerados, cambiados y transformados a la imagen de Jesucristo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que seamos como Cristo. No en vano Pablo incluso llega a decir, ¿verdad? Si tú pudieses tener todos los dones espirituales, o si tú pudieses hacer todas las cosas, pero no tienes lo esencial, que es el fruto, que es el amor, de nada te sirve. Si no somos regenerados en nuestro interior, hermanos, ¿de qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve el mover del Espíritu Santo? ¿De qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve que nos llamemos cristianos? Entonces Nicodemo se acerca a Jesús porque él quiere entender y él quiere saber qué hay detrás de todo esto, porque esto que Jesús está predicando es diferente a todo lo que durante siglos han estado predicando los religiosos. Entre ellos se encontraba él. Y Jesús le responde, porque él está diciendo, bueno, Señor, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿De qué me estás hablando? Por favor, trae luz a las tinieblas que hay en mi vida. Y respondió Jesús, versículo 5 del capítulo 3. De cierto, en verdad, cada vez que tú veas ese comienzo, de cierto, pon atención. Es algo importante lo que se va a decir a continuación. Te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo hemos entendido? Aquí se desmonta el 99%, el 100% de las religiones del mundo.
¿Cómo alcanzo la salvación? Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Yo le compartía el Evangelio hace como 4 o 5 semanas a una persona. Otro le estaba poniendo, ¿verdad?, su filosofía, su religión, y le estaba diciendo cómo hacer. Y dice, ¿y ahora tú cómo? Dije, yo, no tienes que hacer nada. Amén. Es por gracia. A Nicodemo le hubiese encantado que Jesús le hubiese dicho, oh Nicodemo, para ir al reino de los cielos, bueno, pues cógete 5 becerros y los sacrificas y luego das no sé cuánto dinero a los pobres y luego hacen, porque nos encantan los sacrificios. Ay, pues para coger el favor de Santa no sé qué, ay, qué bonito, pues te vas a hacer 40 kilómetros de rodillas y cuanto más sangres y cuanto más des, más devoto eres. Esta noche se habrá saltado la valla esta de la Virgen esa de ¿cómo se llama? La del Rocío. Todos los devotos ahí saltando, ¿verdad?, la valla y a saber cuántos de esos no serán auténticos espíritus raros. ¿De qué les sirve? Pero nos encanta, hermanos, a los seres humanos nos encantan las tradiciones, nos encantan los sacrificios. Pero no es cuestión de sacrificios. Jesús está hablando con un fariseo, Jesús está hablando con un religioso, Jesús está hablando con una persona que entiende, conoce la ley de Moisés al dedillo, pero no tiene luz sobre la palabra. Y tú puedes conocer o haber nacido en una familia creyente, cristiana, tu padre puede ser pastor o lo que tú quieras, pero no entender nada. Y Jesús le está abriendo los ojos, y Jesús te está abriendo los ojos en esta mañana, y te está diciendo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne es decir, tú y yo nos vamos a morir con la carne que nosotros hemos recibido. Es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en eso se maravilla Nicodemo, diciendo, bueno, ¿cómo va a ser esto? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo responde y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo, Jesús? ¿Acaso te puedes volver a meter en el vientre de tu madre siendo viejo y que tu madre te vuelva a parir? No. ¿Cómo se hace esto? Fíjate cómo se hace esto. Jesús le da la respuesta. Versículo 14, versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está diciendo, yo soy la salvación, yo soy el Cordero, yo soy el que va a pagar el precio de tus pecados, soy yo el que va a morir en tu lugar, soy yo el que tiene que ser levantado en una cruz, y cuando yo sea levantado en esa cruz, el Espíritu Santo hará que vengan a mí. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que trae la regeneración a nuestras vidas. Es al Espíritu Santo al que tú tienes que orar y decirle, Espíritu Santo, regenera mis pensamientos. Regenera mis palabras, mi vocabulario, mi forma de ver la vida. El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos los nacidos biológicamente, hermanos, deben de nacer de nuevo espiritualmente. Todos. Para poder estar en el reino de los cielos. No hay salvación sin regeneración. No existen los tales llamados cristianos carnales. ¿Qué es un cristiano carnal? ¿Lo has escuchado esa expresión? Es que en la iglesia hay cristianos espirituales y cristianos carnales, ¿no? En la iglesia hay salvos y no salvos.
¿Amén? No hay tal cosa como un cristiano no regenerado, un cristiano no renacido. O es nacido o no es nacido. Amén. Yo no puedo tener un hijo, bueno, tengo un hijo pero que no ha nacido. ¿Cómo es eso? No, es un ente, es una cosa ahí en el cosmos. ¿Qué daño ha hecho todo ese vocabulario evangélico? No, es que yo soy un cristiano carnal y estoy en un proceso. No. Tú eres un cristiano regenerado que está en un proceso de santificación. ¿Amén? Amén. Pero no existe tal cosa como un cristiano carnal. Si eres un cristiano carnal, eres un inconverso total. Porque es la función central y principal del Espíritu Santo. Es esa la función central del Espíritu Santo, llevarte a Cristo, redarguirte de pecado, enseñarte lo que está mal, para que tú puedas pedir perdón a Dios por tus pecados y dejar esa forma de vida, no por tus fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Él es el regenerador de la vida. Él es quien crea el nuevo Génesis en nosotros. Él es el que nos da luz en medio de nuestras tinieblas. Él es el que cuida de nosotros como cristianos. Y aquellos que se llaman o se quieran llamar cristianos carnales, déjame decirte que serán vomitados de la boca de Dios. Porque lo dice Apocalipsis, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, ¿de qué me sirves? Ojalá fueses frío. ¿Por qué? Porque a un frío se le puede calentar. ¿Verdad? Un frío todavía puede tener ese momento en su vida de despertar a Dios. Y un caliente está caliente y seguirá caliente y estará cerca de Dios. Pero un tibio ni es frío para calentarse, ni está caliente para enfriarse. Así que no existe tal cosa como aquellos cristianos, ¿verdad?, no renacidos, no regenerados, o cristianos carnales. No, hermanos, o somos de Dios o somos del mundo. Amén. O somos de Dios o somos del mundo. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a las pasiones, a los deseos de la carne, al dinero, a los gustos, y servirme a mí, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. Así que el Espíritu Santo, hermanos, hoy que estamos recordando el Pentecostés, lo primero que cuando vino Pentecostés, lo que vino fue arrepentimiento. Miles de personas se arrepintieron. Miles de personas se arrepintieron. Y eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias, hermanos. Un mover del Espíritu Santo verdadero y real que lleve a las personas al arrepentimiento. Así que una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos va santificando. Es el proceso en el que somos perfeccionados por el Espíritu de Dios. Él nos nutre de la palabra de Dios. Él nos nutre de la visión de Dios. Él nos influye en nuestros pensamientos. Él nos guía en nuestras decisiones. Él trabaja en nosotros para tener una transformación real hacia el carácter de Cristo. No solamente somos regenerados y el Espíritu Santo, bueno, ya has nacido de nuevo, ahora quédate ahí, no. Sino que ahora yo voy a hacer un proceso en tu vida en el que cada vez tú vas a ser menos humano y más divino. En el que tú cada vez vas a estar en menos tinieblas y en más luz. Ahora tú te encuentras con un 70% tinieblas, 30% luz. Pero a medida que yo voy haciendo el proceso de santificación en tu vida, cada vez va a haber más luz, más luz, más luz, más luz. Amén. Amén. Cada vez te va a costar menos tomar decisiones por Cristo. Cada vez vas a tener más claro, cuando tú tengas que decidir entre el camino de vida o el camino de muerte, va a estar claro: yo cojo el camino de vida, porque hay un proceso de santificación del Espíritu Santo en nosotros.
¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros? Que seamos como Cristo. ¿Y sabes que un día seremos como Él? Es amén. ¿Tú sabes lo que significa ser como Cristo? Yo sigo llorando tantas veces en mi casa, hermanos, con Romanos 7, Romanos 8, cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque cuántas cosas uno quiere hacer bien, al final las hace mal. Y uno desea hacer el bien, pero al final hace el mal. Y ese conflicto permanente en nosotros un día dejará de existir. Seremos como Cristo, tendremos la mente de Cristo. Amén. Y todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Que es el que ha influido en nuestra salvación, el que ha regenerado nuestro espíritu, el que nos ha resucitado a la vida con Cristo. Y ahora nos dice: y ahora yo te voy a acompañar en este proceso de aprendizaje y de cada vez ser más como tu Maestro. Así que de la Trinidad solamente el Espíritu Santo recibe, ¿verdad?, ese nombre, la palabra santo. No el atributo, porque los tres son santos: el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo. Pero cuando te dicen ¿quién es Dios?, tú dices Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es una de las funciones principales del Espíritu Santo: llevarte a la santificación, enseñarte a ser cada vez más como Cristo. Si a mí me vieseis dentro de 10 años, ojalá vieseis y dijeseis: wow, Israel, te conocí hace 10 años, ahora eres todavía más perfecto. Amén. Wow, vaya. Yo veo en muchos de ustedes ese cambio. Veo a algunos de ustedes de cómo entraron por la puerta de la iglesia, a cómo están ahora, y yo veo ese cambio, ese proceso de santificación. Continúen, amén. Sigan. No es que yo todavía caigo, sí, tranquilo, es ese proceso, pero estás siendo empujado y estás siendo inspirado por el Espíritu Santo para ser cada vez más como Cristo. No quiere decir que haya ausencia de pecado en nosotros. Eso es imposible hasta que no estemos en el reino de los cielos. Pero cada vez, hermanos, nuestra naturaleza será cada vez menos humana. ¿Amén? Sí, amén. Menos humana. Cada vez te cuesta menos entrar en la presencia de Dios, cada vez te cuesta menos leer la Biblia, cada vez te cuesta menos obedecer, porque cada vez eres más perfeccionado por el Espíritu Santo. Ese clímax que nosotros vamos a experimentar en nuestra santificación será la glorificación de nuestros cuerpos cuando seamos como Cristo. Así que el Espíritu Santo está en la creación original del cosmos y de la tierra. Él está en el poder de la recreación de las cosas. Él está en el origen de cada vida, como vimos. Aún los hombres más impíos respiran por el Espíritu Santo. De cada ser que nace, Él está en el principio de cada ser que nace. Él está en la etapa original de la vida. Él está en la vivificación de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Está ahí santificándonos, perfeccionándonos, inspirándonos, redarguyéndonos de pecado para que seamos como Cristo. Él estará en la glorificación final de nuestros cuerpos cuando seamos igual que Cristo. Él está dando poder a los hombres de Dios para que sigan haciendo su obra. Él inspira las Escrituras porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y no solamente inspira las Escrituras, sino que Él también ilumina las Escrituras para que las podamos entender. Él es quien convence al mundo de pecado y a los hombres, y Él es nuestro ayudante, nuestro paracletos, para estar con Cristo por la eternidad. Amén. Da un aplauso al Espíritu Santo. Él está en todo lugar, en todo momento de la historia de tu vida. Y Él quiere continuar estando en esa historia de tu vida. Y muchas personas dicen: bueno, entonces, ¿por qué en mí no se produce esa regeneración? ¿O por qué en mí no se produce esa santificación? ¿Qué problema es el que hay en mi vida? ¿Qué situación tengo en mi vida que eso no se produce?
Porque hay 3 verdades que tienes que entender, hay 3 cosas o 4 cosas que tú puedes hacer con el Espíritu Santo, con el regalo del Espíritu Santo. La primera es aceptarlo, amén. Es amarlo, es abrazarlo. Es decir, el Espíritu Santo, ven a mi vida, sálvame, redargúyeme de pecado, perdona mis pecados por la sangre de Cristo. Pero también puedes contristar al Espíritu Santo. Pablo dice a los Efesios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Entristecer, afligir. Así que tú como creyente puedes entristecer al Espíritu Santo ¿con qué? Con tu desobediencia. Desobedeciendo las advertencias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos habla sí o sí. A mí no me cuentes películas de que tú no oíste la voz en tu alma, en tu espíritu, antes de pecar, de que, párate. No es cierto. Pero lo contristamos. Le desobedecemos. Sí, está bien. Sé lo que quieres, Espíritu Santo, sé lo que deseas de mí, Espíritu Santo, pero deseo tanto esa otra parte. Anhelo tanto. Así que con nuestra desobediencia a la voz del Espíritu Santo podemos contristarlo. Y el Espíritu Santo contristado no influye en nosotros como debería. Anulamos por nuestra voluntad ese poder regenerador y santificador del Espíritu Santo. Cuando tú oigas la voz del Espíritu Santo que te está llevando a la corrección, hazle caso. Dile: sí, Señor, gracias por advertirme en este momento, y coge otro camino, coge otro pensamiento, lleva esos pensamientos esclavos, ¿verdad?, a la cruz de Cristo, ahí rendidos a la cruz de Cristo. Si tú continuamente contristas al Espíritu Santo, si tú continuamente no haces caso de las advertencias del Espíritu Santo, llegará un momento en que el Espíritu Santo deje de hablar a tu vida. Elí fue un hombre, un padre que no supo aceptar la advertencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no le habló Dios a Elí como sacerdote? Tienes que ordenar tu casa, tienes que ordenar a tus hijos, tienes que hacer las cosas correctas. No puedes llevar el templo como lo estás llevando, no puedes llevar el ministerio como lo estás llevando. Cambia, Elí, cambia, Elí, cambia, Elí, cambia, Elí. Pero Elí contristaba y contristaba y contristaba al Espíritu Santo una y otra vez. Con 1000 razonamientos, con 1000 pensamientos. Ay, es que son débiles mis hijos, es que mis pobres hijos, es que no sé qué, es que no puedo, es que no soy. Contristando una y otra vez y no haciendo caso a las advertencias del Espíritu Santo. Elí cambia. Y no cambia Elí hasta que es llevada a la presencia de Dios, es quitado el arca de Jehová, es derrotado Israel, y se le dice a Elí: Elí, tus hijos han muerto, han caído muertos, y él dice: y cabot. La presencia de Jehová se ha ido. Y desaparece de tu vida. Y ya no tienes quien te molesta tu conciencia, ya no tienes quien molesta tus pensamientos, ya has conseguido lo que querías, pero no tienes la presencia de Dios. Y Elí perdió su familia, perdió su ministerio, hasta tal punto que Jehová dijo: no volverá a salir sacerdote de la casa de Elí. Lo erradicó por siempre. Así que olvídense de la predestinación. Porque si no existe ni en el orden de Aarón, ¿cómo va a existir en la gracia? Le quitó el sacerdocio para siempre de su casa. ¿Por qué? Por no admitir las advertencias del Espíritu Santo, hermanos. No contristemos al Espíritu Santo, dice Pablo. No lo contristéis.
Porque por Él fuisteis sellados para el día de la redención. Fuiste sellado por el Espíritu Santo. Hazle caso. Hazle caso. Y te lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces no el Espíritu Santo me ha dicho, Israel, o cambias eso que tantas veces te estoy diciendo que lo tienes que cambiar o no puedo hacer más contigo? No contristemos al Espíritu Santo, no lo aflijamos, no lo entristezcamos. También lo puedes apagar. Pablo dice a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu? Primero, porque no aceptamos su corrección. Y llega un punto en que lo apagamos con nuestra indiferencia. ¿Sabes qué es lo que destruye los matrimonios? La indiferencia. ¿Sabes por qué se destruyen las parejas? No, aparte por el pecado, porque viven en pecado, como la Piqué y ¿verdad? Tienen sus hijos, pues yo le dije a mi mujer, pues estos terminan todos rompiéndose. Si tú vives en fornicación 5 años, luego te casas, ¿tú te crees que porque te has casado todo eso se borra? Tienes que arrepentirte. Como si te casa el Dalai Lama, te da igual. Estás abocado a la ruina. Amén, a la ruina. Es nuestro desprecio lo que hace apagarse el Espíritu Santo, nuestra indiferencia. Algo que me puede hacer más daño a mí es que mi mujer sea indiferente hacia mí. Que tú quieras hablar con la persona a la que amas y te sea indiferente, ni te dé conversación. Eso duele. Cuando el hombre quiere hacerle daño a la mujer, ¿qué hace? Le es indiferente. ¿Le habla? O cuando la mujer quiere hacerle daño al hombre en el matrimonio, le hace la indiferencia. Me da igual, no padezco ni siento. No, hermanos, no apaguemos al Espíritu Santo con nuestra indiferencia. Amén. Deseemos estar a solas con Él. Deseemos estar a solas con Él. Es solamente la intimidad de tu habitación, la intimidad del lugar secreto donde tú buscas la presencia de Dios, es donde el Espíritu Santo se va a ir haciendo cada vez más y más y más y más y más fuerte. Es ahí, es ahí. No es escuchando predicaciones, no es con imposición de manos. Entonces, yo me asombro cuando uno dice, bueno, ¿cuántos quieren más del Espíritu Santo? Que pasen, que voy a orar por ellos. ¿No? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¡Yo! Pues a orar en tu casa. Amén. Cierra la puerta de tu habitación, ponte a solas con tu Padre, y tu Padre que te ve a solas te llena de su Espíritu Santo y sales transformado de ese lugar. Esto no es una gasolinera. Yo no soy el empleado de una gasolinera, que viene esa gasolinera, ¿cuánto te pongo del Espíritu Santo? Ponme 5 litros, a ver si tiro hasta el viernes. 5 litros, ahí tienes, pum, hasta el viernes nos volvemos a ver. No. Yo no soy el padre de nadie de ustedes, amén. Ni soy el esposo de ninguno de ustedes, señoras, ni la mujer de ninguno de ustedes. Soy el pastor de la iglesia. Son ustedes los que tienen que estar aparte, a solas con Dios, para no apagar el Espíritu de Dios. Yo tendré que hacer lo que tenga que hacer en mi vida para llevar el ministerio que Dios me ha dado en la mejor forma que yo tenga que hacerlo, y será mi preocupación y mi responsabilidad. Yo no soy responsable de tu vida, yo no soy responsable de tu matrimonio, no soy responsable de tus hijos, no soy responsable de tu salvación. Yo soy solo uno que predica, que enseña o que puede corregir entre lo que Dios te pueda dar. Pero somos nosotros, hermanos, los que no debemos de contristar ni de apagar al Espíritu Santo. Si Dios está haciendo una obra de santificación, déjale que Él la siga haciendo. Déjale que Él la siga haciendo.
Ay, es que no me gustó lo que me dijiste. Es que sigue corrigiendo. Y lo cuarto que puedes hacer con el Espíritu Santo, y es lo que está haciendo esta generación, es desecharlo. Con nuestra más absoluta de las rebeliones. Desechar al Espíritu Santo. Ya no es que lo contristes, ya no es que lo apagues, ya es que dices, no quiero saber nada. Déjame en paz. Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo da las palabras que Él quiere, ¿no? El Espíritu Santo recibe las palabras que el Hijo le está diciendo, porque es el Hijo, el Verbo. Entonces es Cristo el que está hablando al mundo, es Cristo el que está hablando a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla. No está hablando del que está escribiendo Hebreos, está hablando del Espíritu Santo. No deseches en esta mañana lo que estás escuchando. Mirad que no desechéis al que habla, no desechéis al Espíritu Santo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. ¿Quién amonestaba en la tierra? Los Moisés, los Josué, los levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios habla a los hombres a través del Espíritu Santo. Eso no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de vez en cuando el Espíritu venía sobre alguien, pero no era algo permanente. Hoy el Espíritu Santo es permanente en nuestras vidas. Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Desde dónde te está amonestando Dios? Desde los cielos. Con su Espíritu Santo. Y no escaparemos, hermanos. No escaparemos si desechamos la corrección que viene desde las alturas. Y Dios está diciéndole a su iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete, vengo pronto. Dios está hablando a sus hijos y le está diciendo, santifícate, lávate, limpia tus vestiduras. Cuando Juan está con la visión del Apocalipsis, una de las órdenes que se le da en esa visión es cuando está viniendo el tiempo de la restauración, el tiempo de la visitación de Cristo, de la segunda venida de Cristo, dice, el que esté santo, ¿qué le dice? Santifíquese aún más. Y el que sea impuro, siga haciendo sus impurezas. ¿Qué está advirtiendo el Espíritu Santo ahí? Llega el tiempo, hermanos, en el que no puede haber doblez en nuestras vidas. No puede haber dos caminos, no puede haber dos resistencias. Solamente puede haber una forma de vida, y es con la del Espíritu Santo. La santificación y la regeneración del Espíritu Santo. Amén. Y después de eso, hablamos en lenguas. Amén. Y después de eso, profetizamos. Y después de eso, tenemos visiones. Y después de eso, Dios te usa para llenar lo que tú quieras. Para alcanzar lo que tú quieras o lo que el Espíritu Santo quiera. Pero no sin antes haber pasado por este proceso. No pretendamos los dones del Espíritu Santo porque un poder, hermanos, sin control, ¿qué es eso? Una herejía. Ya se están las iglesias llenas de herejes. Predicando barbaridades, diciendo barbaridades. El otro día veía en el estado del WhatsApp de quien sea, ¿verdad? Un tipo de esos que van andando por ahí, por un bosque, por el coche, porque lo ves ahí en el coche y se ponen a hablar de tonterías. Y yo me calenté, le dije a Silvia, escucha esto. En 4 frases, 5 herejías. Todo muy bonito, todo muy, muy espiritual, todo muy humano, todo muy, muy social, todo muy cristiano, todo muy evangélico, pero todo en contra de las Escrituras. ¿Por qué sucede eso? Porque contristamos, apagamos y desechamos al Espíritu Santo, que nos amonesta desde los cielos y que nos dice,
señores, ya está bueno, amén, ya está bien. ¿Con cuántos más te tienes que acostar? ¿Cuánto dinero más tienes que robar? ¿Cuántas mentiras tendrás que decir? ¿Cuánta pornografía tendrás que ver más para ya saciarte y caer rendido? Nunca. Porque la carne nunca se saciará, nunca. El que roba 2 quiere 5 y cuando tiene 5 quiere 20. Y la pregunta que se hace, ¿por qué no paró con 20? Porque es un pecado. Y el pecado quiere más, y el pecado quiere más. ¿Por qué no se conformó con 10 millones? Porque cuando tiene 10 dice, quiero 20. Porque eso es la codicia. Y cuando tienes 30 camisas, dice, pues otras 30 camisas. Y así con todo. No se sacia, hermanos. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros como regenerados y nos empieza a hablar, amén. Y empieza a tocar nuestras vidas. Oye, es esa palabra que tú has dicho. Eso es un taco, no lo vuelvas a decir. Amén. Tienes que ver cómo hablas. Eres mi hijo, me representas delante de los hombres. Le representamos. Por eso tenemos que ser cada vez más como Él. Porque si somos cada vez más como nosotros, ¿qué representación es esa? Las cosas que salen por ahí de las vidas de las personas, es increíble. Ayer estaba viendo un reportaje con mi hija y yo qué sé, yo eso no sabía nada. Y es el primer capítulo. Y hermanos, es ese proceso que necesitamos en nuestras vidas, tú y yo, de que el Espíritu Santo vaya poniéndonos, amén, perfeccionándonos, santificándonos y llevándonos más a Cristo. Y entonces, hermanos, podemos recibir ese ministerio que Dios tiene para nosotros. Y podemos recibir ese trabajo en la iglesia. Personas que te vienen a la iglesia, ¿verdad? Muchos han venido, quiero servir al Señor. Yo es que antes de poner a nadie a servir, un momento, vamos a hablar, amén. Vamos a conversar. ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus cosas? No buscamos perfectos, porque entonces yo sería el primero que tendría que dejar el ministerio. Pero buscamos hombres que no contristen, ni apaguen, ni desechen al Espíritu Santo, sino todo lo contrario, que lo amen. Amén. Y que le digan, Espíritu Santo, ven sobre mí. Sí. Cuando tú cantas esas canciones tan bonitas, pero tan mal interpretadas, Espíritu Santo, ven, es que queremos empezar a levitar, no, Espíritu Santo, ven, empieza a convencerme de pecado. Sí. Empieza a sacar lo vil de lo precioso. Empieza a limpiar las impurezas, ¿verdad? Como un platero va limpiando esa plata, perfeccionándola, hasta que sea pura. Dios quiere una iglesia pura. No perfecta, no existe, pero sí pura. Amén. La pureza no es perfección. Toda pureza tendrá imperfección siempre. Pero cada vez vas quitando más, amén. Y tu mujer dice, oye, ¿cómo has cambiado? Y tú le dices a tu mujer también, ¿verdad? Porque las mujeres también. Le dices, oye, esa esposa, ¿cómo has cambiado? Y tus hijos te pueden decir, papá, ¿cómo has cambiado? Mamá, ¿cómo has cambiado? Se huele el aroma del Espíritu Santo. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Y vamos a orar en esta mañana.
Yo quiero hacer una oración por aquellos que a lo mejor nunca han entregado su vida a Cristo y nunca le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Si en esta mañana el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, es porque te está dando una oportunidad y te está llamando a la salvación. Y te está diciendo, ven y preséntate delante de mí. No delante de una religión, no delante de una tradición familiar, no es que yo soy reformado, es que yo soy bautista, es que yo soy anglicano, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy ortodoxo. No hablamos de eso. Hablamos de si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si un día has notado la voz del Espíritu Santo que te ha llamado y te ha dicho, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu mal. Yo te estoy llamando al arrepentimiento, no te estoy llamando a una religión. Yo te estoy llamando a que te arrepientas de tus pecados. Ese es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida en esta mañana y que te está diciendo, yo quiero traer salvación a tu corazón, yo quiero salvar tu alma. No resistas. No salgas por esa puerta como entraste en esta mañana. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios. Confiesa tus pecados delante de Dios. Y dile, Señor, hazme un hijo tuyo. Quiero ser llamado hijo de Dios. Porque por naturaleza soy hijo de ira, pero por tu gracia puedo ser llamado hijo de Dios. Haz esa oración en esta mañana con tus palabras. Yo no quiero que repitas una oración. Yo quiero que el Espíritu Santo inspire tu oración en esta mañana. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que te lleve a esa oración. Con las palabras que Él ponga en sus labios. Con las palabras, con los pensamientos que Él ponga en tu mente. Como Él te inspire, como Él te diga, puedas decirle, Señor, perdóname. Como Nicodemo aquel día, ¿qué puedo hacer para salir de esta enfermedad llamada pecado? Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario que yo sea levantado entre los hombres, crucificado por culpa tuya. Y entonces vendrá el Espíritu y serás vivificado. Dile al Señor en esta mañana, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, te pido perdón. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Que haya nuevos nacimientos en esta iglesia, Señor. Que eso sea un símbolo, Señor, de que tú estás sobre este lugar. Una realidad de que tú estás sobre este lugar. Y es que las almas se salven, Señor. Esa es la verdadera iglesia, oh Dios.
cuando la iglesia va siendo añadido los que han de ser salvos. Esa es obra de tu Espíritu Santo, Señor, y esa obra solamente va a ser hecha sobre la iglesia que es conforme a tu orden, conforme a tu corazón, Señor. No a lo que nosotros inventemos, no a lo que nosotros abramos, oh Dios. Tú no estás en cualquier puerta que se abre, Señor. Tú estás sobre aquellos sobre los cuales es invocado tu nombre, Señor. Y en esta mañana, si tú llevas tiempo en la iglesia, algunos pueden llevar hasta años en la iglesia, pero nunca has tenido una experiencia personal con el Dios de la Biblia. Yo quiero decirte, nunca fue porque Dios no quiso. Nunca fue porque el Espíritu no quiso. ¿Quién es el hombre para culpar a Dios? Cuidado. Cuidado. No es por predestinación. Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento, a todo el mundo. Pero los hay que los desechan, inmediatamente lo desechan, hijos de perdición, impíos. No queremos saber nada del Espíritu de Dios, no queremos saber nada de la palabra. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo ha querido venir sobre ti para llevarte al arrepentimiento? Y tú lo has contristado, lo has apagado. La indiferencia, la desobediencia. No llames mentiroso a Dios, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios está cercano a los que le buscan y a los que le buscan de todo corazón. Pero está tan lejos, se oculta tan bien de los soberbios, de los rebeldes. A esos los mira de lejos, no tiene comunión con ellos. En esta mañana pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, perdóname por tantas veces que me hablaste. Tantas veces que me quisiste llevar a la presencia del Padre. Y puse tantas excusas y puse tantas dificultades. Perdóname en esta mañana. Limpia ese pecado de rebelión. Yo quiero ser como Cristo. Amén. Deja que el Espíritu Santo inspire esas palabras. Tú abre tu corazón y dile: aquí estoy. No quiero ser como Elí, un sacerdote cabezota, un sacerdote inamovible, al que Dios una y otra vez. Fíjate que Elí, hasta su última oportunidad fue con Samuel. Dios tuvo que traer a un adolescente para decirle a Elí, y ese adolescente tenía miedo de ponerse delante de Elí. Elí le dijo: no me encubras ninguna de las palabras que has recibido.
Y la respuesta de Eli no fue el arrepentimiento, fue decir, bueno, haga Dios lo que bien le parezca. Ten cuidado con esas palabras. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino arrepiéntete y cae de rodillas ante la presencia gloriosa del Altísimo. Y pídele perdón una y otra vez, por tus pecados, por tus rebeliones, por no hacerle caso cuando Él te llama. Padre, en esta mañana, Jesús, gracias por enviar la promesa del Espíritu Santo. Tu iglesia ha resistido durante siglos y milenios, oh Dios, solo por una fuerza, la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor. Y por mucho que el hombre se empeñe en destruir, en tirar, en derribar, en acallar la voz de tu iglesia, Señor, con mayor poder vendrá sobre ella, Señor. Porque es tu Espíritu Santo la que lo sostiene, Señor. Recibiréis poder. Palabras de Jesús, instantes antes de ser llevado a las nubes, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Iglesia, recibe el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, en esta mañana, Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús.